no me está funcionando la cámara. Ah, no, ya tengo. A mí me dice la administradora ha deshabilitado el uso compartido de videos, me dice en la cámara. Es porque le di iniciar grabación. Ya está grabando. Ok, Listo. Listo. Buenas tardes. Nosotros somos de grupos de filosofía. ¿Todos estudiamos filosofía? Sí, filosofía. Sí. Ok. Y estamos en el curso de filosofía medieval. Listo. Okay. ¿Otra vez? Sí. Listo. Buenas tardes. Nosotros somos del grupo de filosofía. Estamos en el grupo de filosofía medieval. Una de las tareas que se nos dio es hablar sobre la Edad Media. Es un proceso histórico que se extiende desde la caída del Imperio Romano, del siglo V hasta el Renacimiento. Durante este tiempo, la sociedad europea ha experimentado una serie de cambios significativos en la política, la economía, la religión y la cultura. En este debate vamos a hablar sobre la Iglesia Católica. Entonces tenemos un debate de si es falso o verdadero que impuso la Iglesia Católica en este tiempo. Ok. Bueno, aquí hay varias preguntas. Una pregunta que colocó la compañera Eliana. Ella pregunta, ¿cuál es más efectiva? ¿La educación centrada en la formación moral y religiosa de la Edad Media o la educación práctica y aplicada de la actualidad? No sé si alguien quiere dar algún aporte con respecto a esa pregunta. Muy bien, Catalina. Muy bien, Catalina. Bueno, con respecto a la pregunta, para que no haya interferencia, listo. Con respecto a la pregunta, ¿cuál es más efectiva la educación centrada en la formación moral y religiosa de la Edad Media? Recordemos que, como bien lo dijo la compañera, la Edad Media se divide en 3 momentos: la alta, la temprana y la baja. En la temprana Edad Media, que es la que estamos analizando, podemos encontrar que la educación religiosa es la que prima, pero sin embargo considero yo que teniendo ciertas aristas en el neoplatonismo. Entonces lo vamos a encontrar, por ejemplo, con lo que es Dionisio, que él inicia hablando desde un neoplatonismo, haciendo lo que se entendía en ese entonces como una crítica hacia esa religión, pero sin embargo siempre como que en esta época se entendió que lo más importante era llevar a cabo una educación en una formación religiosa, en el entendido de que se pasó de tener varios dioses a tener solo uno. Entonces, desde mi perspectiva, es entender eso. Muchas gracias, Catalina. No sé si alguien más quiere opinar. Bueno, a mí me pareció muy interesante la participación aquí de los compañeros y sobre todo cuando a la parte final dice que de acuerdo con el debate, pues se puede pensar, considerar, ¿no? Que no es ninguna mejor que la otra, sino que hay algunos aspectos que podemos obtener del método antiguo y del método actual y pues aprovechar algunos de los beneficios de cada una de esas formas de educación, ¿no? Entonces, no sé si Nelson quiere decir algo. Sí, John Eider, ¿puedes devolverte un poquitín al comentario que hice? Eso, Okay. Gracias. Mire, yo retomo estas palabras con las que participé en el Padlet. Yo creo que la Edad Media, pues la educación se centraba en la disciplina y estaba influenciada por lo moral, ¿sí? Por formar sujetos moralmente virtuosos. Y lo religioso estaba sobre los principios religiosos sociales medievales. Y pues este tipo de educación hacía hincapié en la divulgación de valores cristianos y formación del carácter. La educación actual es una educación técnica, es una educación práctica, es una educación aplicada, y la educación actual forma sujetos, forma ciudadanos con determinadas habilidades. Entonces aquí nosotros en la educación les solicitamos a nuestros estudiantes que innoven, que piensen críticamente, que sean capaces de adaptarse, sobre todo, que es una característica bien importante, adaptarse al cambio.
Actualmente la educación provee de competencias a las personas para engranarse en las diferentes dinámicas de la sociedad, como el empleo, como conseguir empleo, actividades económicas y sociales, permitiendo la resolución de problemas y el desarrollo profesional de sujetos. Lo que quiero decir con esto es que no es que sea una mejor que la otra, sino que dadas las circunstancias digamos, de la época, pues lo que había en la época medieval era ese tipo de educación y para esa sociedad medieval pues estuvo bien. Nosotros actualmente pues tenemos unas características diferentes y la educación se ajusta, se adapta, se adopta a las necesidades de nuestra contemporaneidad. Es todo, gracias. Ok, muchas gracias, compañero Nelson. Algo que yo quisiera anotar ahí también es que, o sea, sí sería interesante como nosotros poder identificar qué cosas del estilo o de la metodología antigua sirven para esta época contemporánea también, ¿sí? Es decir, podemos hacer lo que estamos haciendo actualmente, pero sin dejar de hacer algunas cosas que se hacían en lo anterior, que era esa formación también en lo moral, en lo ético, en lo social, ¿sí? Me parece muy interesante eso. Entonces vamos por aquí con una participación que hizo nuestra compañera Paula Catalina. Ella pregunta, ¿la temprana Edad Media debe entenderse principalmente como un periodo de oscurantismo y retroceso cultural o como una etapa de transformación y gestación de nuevas estructuras sociales, políticas y culturales? Entonces no sé si alguien quiere compartirnos algo con respecto a esto, Daniel o Eliana. Si quieres, Catalina me o puedo Daniel. Bueno, bajar un Daniel. poquitico, porfa, ¿La el slide pregunta? para ver lo que, sí, no, para ver lo que escribe más abajito. Ah, ok, ok. Muy bien, aquí está. Eso. Bueno, pensaría que pues es un poco erróneo ver la Edad Media como una pérdida, un retroceso que pues allí surgieron, digamos, las bases de lo que hoy conocemos en la actualidad, ¿no? La arquitectura, entre otras cosas, pues en la Edad Media fue muy importante, ¿no? Entonces yo pensaría que no es un retroceso, sino que como lo decía ahorita Nelson, no es para esas épocas, pues era lo que, digámoslo así, la civilización requería, ¿no? Para hoy ya en la actualidad, pues ya es otros requerimientos, otra forma de ver las cosas, pero yo lo veo como, digamos, como una base de todo lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Porque pues fue lo que permitió el desarrollo, voy a decirlo así entre comillas, de todo pues lo que tenemos hasta hoy en día. Eso Muchas sería. gracias. Muchas gracias, Daniel. No sé si alguien más, Eliana, ¿quieres decir algo? O, o de pronto, Paula. Sí, bueno, esa pregunta, como bien se planteó, en el entendido de que cuando vamos a hablar de la Edad Media, siempre se va a relacionar es con ese tipo, con el oscurantismo. Siempre vamos a ver la Edad Media relacionada con el oscurantismo, con lo que fue cacería de brujas, la Inquisición, siempre en la historia se ha relacionado así. Y como lo decía ahorita el compañero Daniel, no se ha visto muy bien y cuando se estudia a profundidad la Edad Media, vamos a ver qué fue lo que sentó, por ejemplo, las bases también, lo que conocemos hoy en día como un gobierno. Vamos a ver lo que fue la monarquía, vamos a ver todo lo que fue el desarrollo de la política, dependiendo de en qué época de la edad nos encontremos, también como lo hemos visto en varias clases, se llevó a cabo, es una puerta para el renacimiento, se trajo lo que en ese entonces era una nueva tecnología, con las cruzadas se llevó a cabo un nuevo comercio marítimo, entonces es algo que muy poco se reconoce, pero se tiene que mirar que esa Edad Media fue la puerta para lo que hoy en día todavía seguimos haciendo, como por ejemplo lo que es, perdón, todo lo que es el comercio, cómo se llevó a cabo comercio nacional e internacional, es algo que también tenemos que tener muy en cuenta. Paula, muchas gracias por su aporte, muy interesante. Claro que sí. O sea, no podríamos decir que todo fue malo tampoco durante la Edad Media, ¿no? Hubieron muchas cosas para rescatar, como por ejemplo el nacimiento del sistema educativo, de la universidad. Entonces, eso es muy importante rescatar. Y aunque sí hay muchas cosas que
hacen ver la Edad Media como una época, un periodo de oscurantismo. Sí, hay muchas cosas también que podemos rescatar y que actualmente pues le debemos a esa Edad Media todo ese proceso que hubo de transformación para que llegara a lo que tenemos ahora. Entonces, Eliana, no sé si quieres opinar algo con respecto a esta o pasamos a la siguiente pregunta. Aquí está la participación en el Padlet. ¿Ahí me pueden escuchar bien? Sí, le escuchamos muy bien. Es que tengo problemas con el micrófono, entonces si se llega a cortar, lo siento. Ok. Bueno, algo para adicionar, sin embargo, yo considero que si me pondrían a escoger entre la educación que antes estaba brindando a la educación de ahora, considero que es más factible la de ahora, porque antes solamente se consideraba que existía una única verdad y todo era únicamente algo real. Mientras que ahora en la actualidad, pues se entra esa duda de si sí es cierto, si qué lo comprueba, qué lo respalda. Entonces, entraría a la posición de que en la actualidad es mejor la educación como se está planteando a como se tenía antiguamente. Sin embargo, pues comparto también una parte de opinión de las anteriores personas, porque gracias a eso, pues estamos hoy en día con varias eh, educaciones actuales y descubrimientos. Pero mi posición es que la educación de ahora es más práctica que la anterior, porque no se permitía esa investigación o cerciorarse de lo que existía, sino que como ya la iglesia decía que eso era verdad y que era y era, no se permitía abrir el campo de una persona para poder experimentar y mirar hasta dónde era capaz la ciencia, por decirlo así. Muchas gracias, Eliana. Claro que sí, con su aporte muy interesante. Y sí, tiene toda la razón. En la Edad Media, pues, había como un fundamento de la verdad, ¿no? Que era lo que estableciera el sistema religioso. Entonces, todos se tenían que adaptar a eso y nadie podía como pensar diferente o tener posturas diferentes porque ya era catalogado como un hereje. Entonces, eso también hizo que pues que muchas de las personas que se dedicaron a estudiar en esa época, sí, inclusive fueran perseguidos. Y entonces, ya actualmente pues tenemos una educación ya con el método científico, ya con todo lo que ha avanzado. Entonces ya hay como más libertad de pensamiento, ya se pueden cuestionar cosas que anteriormente eran incuestionables, ¿sí? Y ya dejamos como que la persona de por sí ella misma busque la verdad y no que sea una verdad impuesta a través del sistema político religioso que había en esa época. Entonces, muy interesante, Liana, y gracias ahí por su aporte. Vamos a continuar entonces con el siguiente, que es la pregunta que hicimos aquí finalmente, que la hizo Eliana. Pregunta, ¿la Iglesia Católica jugó un papel positivo en la preservación y transmisión del conocimiento durante la temprana Edad Media? Entonces, dice, la Iglesia Católica jugó un papel crucial en la preservación y transmisión del conocimiento antiguo. Los monasterios y las escuelas catedralicias fueron centros de aprendizaje y cultura que ayudaron a preservar la herencia clásica. Bueno, yo considero que esta sí es verdadera. O sea, aunque sí hubieron muchas cosas que son cuestionables, ¿no? Del comportamiento de la religión en su época, en la Edad Media, persecución, la Inquisición. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido la oportunidad de leer el libro de Humberto Eco, que se llama El nombre de la rosa, cuando él cuenta lo que hacen ahí, como esa guerra que había dentro de ese monasterio, y todo giraba alrededor de un libro de Aristóteles acerca de la risa. Muy, muy interesante ese libro, y fue en el contexto de la Edad Media, ¿no? Entonces yo decía que a pesar de todo lo malo que pudo haber pasado, sí hubo como una preocupación por documentar, por guardar información. Entonces ahí cuentan de una biblioteca gigantesca que había dentro de un monasterio, que los monjes estaban dedicados a transcribir
esos documentos, esos libros, y entonces eso hizo que se preservara mucho de la información y de los textos que actualmente nosotros tenemos a nuestra mano, ¿no? De Aristóteles, de algunos escritores antiguos. Entonces creo que sí jugó un papel muy importante. No sé si alguien más quiere decirnos algo. Sí, yo concuerdo. ¿Cómo? No sé si el compañero de eso. Bueno, yo decía que concuerdo con lo que dices. Y en El nombre de la rosa, aparte del libro, también la película, que es muy recomendable, ambos, es muy importante ver cómo la iglesia ha mantenido como ese rumbo de la preservación del conocimiento. Y nosotros en la actualidad también como queremos saber y traemos a colación todo eso, por ejemplo, la Suma Teológica de Tomás de Aquino, de San Agustín de Hipona. Entonces traemos todo ese conocimiento a la actualidad y es conocimiento que la iglesia recopiló durante años también de los griegos. Entonces es muy importante ver ese papel que tiene la iglesia en todo este proceso, no solo de la Edad Media, sino también en la actualidad. Ok, muchas gracias, Catalina, excelente su aporte. Vamos a escuchar a Nelson, que nos iba a decir algo. Sí, de acuerdo con lo que han opinado los otros compañeros. Es innegable, la Iglesia tuvo ese rol importante en la preservación y en la transmisión del conocimiento en la Edad Media, sobre todo en la Edad Media, al caer el Imperio Romano, ¿no? Porque cae el Imperio Romano y queda ese legado cultural, ese legado filosófico de la antigüedad, queda en riesgo. Entonces, si no es por la Iglesia, si no es por los monasterios, si no es por los monjes que se encargaron de compilar, de reescribir, de preservar esos manuscritos antiguos, pues quizás hubiéramos perdido todo ese conocimiento. Los textos de filosofía, los textos de literatura clásica, las ciencias, etc. Entonces, las instituciones o digamos la iglesia, las instituciones eclesiásticas funcionaron como centros de aprendizaje y eso es muy importante. Ese es un baluarte que hay que, digamos, tener presente, porque allí era donde se transmitían los conocimientos, pues a través de la enseñanza, como lo decían hace un momento, nace la escuela, nace la universidad, y pues a través de la enseñanza y la producción de códices se mantiene, se preserva el conocimiento y pues eso es de aportarle a la iglesia. Habrá críticas hacia esa preservación y de repente más adelante con el Renacimiento habrá gente que dice gracias al Renacimiento el conocimiento pues pudo fluir entre los ciudadanos de a pie, ¿no? Pero también gracias a esas entidades, a esas instituciones eclesiásticas es que se pudo mantener o pudieron mantener el conocimiento y el conocimiento y no dejarlo perder, ¿no? Porque estaba en ese riesgo. Entonces hay que, o desde mi punto de vista, se le resalta eso a la iglesia. Gracias. Muchas gracias a usted, Nelson, por compartirnos ahí su aporte y su opinión. Bueno, yo creo que ya con esto quedamos, pues abordamos las preguntas que habíamos planteado ahí en el Padlet. Y bueno, agradecerles a todos por la participación y bueno, este video pues será guardado y grabado ahí montado en la plataforma de YouTube y compartido entonces para la evidencia. Entonces, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, compañeros. Un placer conocerlos. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Hasta luego.